Buenos días. En Segunda de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 16, se cuenta la historia de dos reyes que se llamaban Joram. Uno era de Israel y el otro era de Judá. El de Judá, pues obviamente era descendiente de David. Y bueno, él hizo alianza con el del norte, con el de Israel, y se casó con una hija de Acab, que se llamaba Atalía. Ellos tuvieron varios hijos, entre ellos uno que se llamó Ocosías y una mujer que se llamaba Josaba. Es interesante que siendo la reina tan mala, ella se llamara Josaba, que significa su juramento es Jehová. Ella pues fue hermana del rey Ocosías, como decíamos eran hijos de Joram. Y bueno, eso es una historia muy interesante porque Ocosías y su padre y Atalía eran muy malos, pero muy malos. Ellos seguían los pasos de Acab, que estaba casado con Jezabel y era pues la reina la más mala. Y recordemos que en días de Elías, el profeta, pues hay mucho de la historia de ellos sobre los profetas de Baal y bueno, hay mucha historia sobre ellos. Y ellos eran de los más malos que hicieron pecar, digamos, mucho más al pueblo. Jezabel no era judía, era de extranjera y ella había hecho que Acab, su esposo, pues adorara a otros dioses, y ahí están los profetas de Baal y Elías pues peleando en el monte Carmelo por el fuego que desciende del cielo. Pero Josaba pues también era hija de Atalía, era hermana de Ocosías. Y esta mujer fue diferente. En cierto momento de la historia, Atalía destruye a toda su familia. Ella no quería que hubiera más descendientes de David en el trono. Y de alguna manera Dios estaba cansado de este pecado y olvidarse de él de una manera tan fuerte. Y entonces Dios dice básicamente, esto está mal, y ellos todos, cada uno hacía más mal delante de los ojos del Señor. Pero el versículo 19 de Segunda Reyes 8 dice: sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Pero tú te imaginas la lámpara que estaban haciendo estos reyes, porque estaban haciendo pecar al pueblo y llevarlo de mal en peor, y de hecho ocurren muchas cosas allí en la historia. Pero había una mujer en medio de toda esta familia que se llamaba Josaba. Y uno dice, qué interesante que esta mujer, con el significado de su nombre, estaba allí en medio de esta familia mala. Bueno, Josaba se casa con Joiada, el sacerdote. Y es, el único caso de una princesa que se casa con un sumo sacerdote. Pero Dios utiliza esta relación para salvar al único heredero que quedó de toda esa matanza de la abuela Atalía, que se llamaba Joás. Y Joás fue apartado de su casa cuando estaban en esta matanza y era un bebé. Y entonces Josaba y Joiada lo crían y le enseñan el camino del Señor. Cuando él tenía 8 años, él empezó a reinar, y la Biblia dice que él reinó bien delante de Dios todo el tiempo que estaban sus tíos con él. Y uno dice, wow, qué interesante la historia de Dios. Dios siempre encuentra y pone instrumentos en medio del desorden y en medio de la maldad. Siempre hay personas que sirven a Dios, que enseñan a sus hijos a honrar a Dios, o a sus sobrinos en este caso, a amar a Dios y a hacer las cosas de una manera correcta. No sé si tú conoces personas así, pero lo que sí te digo es que es probable que tú estés en el medio en el que estás para hacer esa luz tú.
Y el Señor dice en Mateo y en varios lugares del Nuevo Testamento que Él nos ha puesto como luz para marcar la diferencia, para ser diferentes, para hacer las cosas de una manera diferente. Y yo me he encontrado en el medio cristiano, personas que son cristianas, que incluso no marcan la diferencia. Y a uno le toca marcar la diferencia aún en el medio cristiano. Y es bien interesante cómo el Señor nos muestra este ejemplo de esta mujer que se llamaba Josaba, que era una princesa, pero era muy diferente a toda su familia. Y seguramente esto no fue fácil, pero Dios la tenía allí con un propósito. Y ella, no sabemos si lo supo hasta este momento, pero ella estuvo fiel al Señor. Se casa con un sacerdote y pueden preservar la casa de David y la promesa de Dios. Esa promesa llena de misericordia en medio de toda esta situación que hemos visto. Es un Dios lleno de misericordia que tiene una persona ahí en medio para cuidar su promesa. Probablemente tú estés en un medio muy difícil y probablemente seas la única que puedes hacer una diferencia. Entonces mi pregunta para ti es, ¿será que tú estás haciendo la diferencia? ¿Será que tú estás criando a tus hijos de manera diferente aunque esto sea difícil en el medio en el que estás? Que el Señor nos ayude a recordar todos los días de quién somos. Si tú eres salva, eres hija de Dios y eres hija de la luz. Y esa luz que es Dios que vive en ti debe verse a través de tu vida. Y quizás seas la única persona en ese medio, o en tu casa, o incluso en tu iglesia, seas la única que hace las cosas por amor a Dios, que hace las cosas por darle gloria a Dios en la tierra. Y yo te animo a que sigas haciéndolo, que levantes la mirada, que mires a Dios y sepas que hay muy poca gente que quiere agradar a Dios y quiere honrar a Dios y quiere crecer en Él para vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Y puede ser que tú seas la única, pero sigue adelante. Haz como dice Hebreos 12, versículo 3. Mira a Jesús, que tenía bien clara su meta y no se torció. Y mira a Jesús para que tu ánimo no se canse. Allí lo dice Hebreos 12:3. Que Dios te ayude a hacer luz allí donde te encuentras. Dios te bendiga este día.